Bueno, en este video vamos a ver un ejercicio de la curva de Phillips y nos dice el ejercicio: suponga la siguiente expresión de la curva de Phillips, y tenemos esta expresión que esto va a ser la inflación efectiva en T menos la inflación esperada en T, que va a ser igual a 0,14 menos 2 por la tasa de paro o tasa de desempleo en el periodo T. También tenemos esta fórmula que es la inflación esperada o la expectativa de inflación en T va a ser igual a Z, que es esta letra griega, de la inflación o multiplicada por la inflación en el periodo T-1. Ahora existe una diferencia entre la inflación esperada y la inflación efectiva, ¿no? La inflación esperada, normalmente los que negocian salarios esperan una inflación, una tasa de inflación. ¿Para qué? Para ellos negociar sus salarios, porque lo que les interesa a los trabajadores, tanto a los empresarios, es el salario real. Entonces, para ver cómo está el nivel de precios, tienen que ver cómo ha variado la inflación, y ellos tienen una expectativa de cómo va a estar esta inflación. Pero no siempre tiene que ser igual a la inflación efectiva. Por ejemplo, en el 2015 tal vez yo esperaba una inflación del 3%, pero efectivamente pudo haber sido 3,5%, ¿no? Entonces puede haber sido mayor o también puede ser menor, ¿no? La que esperamos. Entonces esta es la esperada, pero esta es la que realmente ha sucedido en el periodo. Y la expectativa de inflación normalmente se la hace al principio de los periodos, y esto efectiva ya sucede al final del periodo, y así vemos el verdadero valor. Entonces tenemos aquí la curva de Phillips y tenemos aquí una fórmula que nos dice que esta Z recoge la influencia que tiene la inflación en el periodo T-1 a la expectativa de inflación en el periodo T. Por ejemplo, en 2016 la inflación fue 4%. Entonces, si esta Z fuera igual a 1, entonces yo esperaría en el 2017 que la inflación también fuera 4%, ¿no? Entonces, eso es tener expectativas adaptativas. Yo pienso que todo lo de ayer va a suceder hoy, ¿no? Tengo mi expectativa, espero eso. Pero, por ejemplo, si esta Z fuera igual a 0, entonces todo este término es igual a 0 y la expectativa de inflación es 0. Entonces eso es como esperar que no haya inflación. Por ejemplo, si esta fuera 0,5, entonces si la inflación en el periodo T-1, por ejemplo en el 2016, fuera 4% igual y esta fuera 0,5, entonces 2%. Entonces mi expectativa tal vez para este periodo es que la inflación sea 2%, ¿no? Entonces esta es la expectativa de inflación. Por ejemplo, en el 2017 esperaba que fuera 2%, ¿no? Si esto fuera 4 y esto fuera 0,5. Entonces, depende de esto, es la fuerza que tiene la inflación en el periodo anterior, en el periodo T-1, a la expectativa de inflación en el periodo T ahora, por ejemplo. Entonces, nos pide calcular la tasa de desempleo, nos pide ver si las autoridades sitúan la tasa de paro o tasa de desempleo en un 6% y la mantienen de forma indefinida. Tenemos que calcular las tasas de inflación en los periodos T, T+1, T+2, T+3 cuando Z es igual a 0, y repetir el ejercicio cuando esta Z es igual a 1. Entonces la tasa natural de desempleo, bueno, aquí tenemos la curva de Phillips. Esta es la curva de Phillips con expectativas, también llamada curva de Phillips aceleracionista, ¿no? Pero es una modificación. Van a haber muchas curvas de Phillips, muchas variaciones de la curva de Phillips, pero esta es una de las más simples. Entonces, en el ejercicio nos dice que esta mu, que es el margen que tienen las empresas de ganancia, ¿no? El margen de ganancia más Z, que esta es la influencia de otros factores que influyen en la determinación de los salarios nominales, y la suma de estos dos nos dice que es 0,14. Y esta alfa, que recoge la fuerza con la que el desempleo tiene influencia en los salarios nominales, es 2. Aquí está, ¿no? Y tenemos la fórmula del anterior. Ahí está. Tenemos aquí. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa natural de desempleo? Bueno, es cuando una definición de la tasa natural de desempleo nos dice que es cuando la inflación, ¿sí? La inflación esperada en el periodo T, o la expectativa de inflación que tenemos en el periodo T, es igual a la efectiva. Por ejemplo, si yo tenía mi expectativa de inflación en el 2016 4%, y efectivamente el 2016 ha sido 4%, entonces yo tengo
bueno, eso se dice que es expectativas racionales, ¿no? Que yo he esperado algo y eso se ha cumplido. Entonces, lo tengo aquí y solo podemos reemplazar y esto va a ser igual a 0 porque si la inflación efectiva fue 4% y lo que he esperado es 4%, entonces esto menos esto va a ser 0, ¿no? Si cualquiera con otros números también, si espero lo que realmente es efectivo, entonces esto es 0. Y tengo 0 y aquí solo es simple álgebra, esto paso a sumar y esto lo paso a dividir, entonces 0,14 dividido entre 2 es 0,07. O también la tasa natural, y aquí ya hemos sacado la tasa natural de desempleo, que en este caso va a ser 0,07 o 7%, si lo expresamos en porcentaje. Y aquí una gráfica, ¿no? Entonces aquí está la inflación y aquí está el desempleo. Y esta es la curva de Phillips, ¿no? La curva de Phillips, una relación negativa entre inflación y desempleo. Y hemos calculado este punto, que es la tasa natural de desempleo, que es la tasa normalmente la que a mediano plazo no la podemos mover, siempre va a ser ese monto, siempre va a haber un desempleo de, por ejemplo, aquí 7%, entonces esta es una tasa natural, bueno, a menos que se intercambie desempleo por inflación, pero lo veremos en el siguiente ejercicio. Entonces llegamos a este punto y calculamos este punto, que es la tasa natural de desempleo. Nair en otros libros, ¿no? Ahora sí, suponga que en el periodo T las autoridades sitúan la tasa de paro en 6% y lo mantienen de forma indefinida. O sea, si nuestra tasa de paro o tasa de desempleo fue, por ejemplo, en porcentajes todos 7%, quieren bajar la tasa de desempleo o tasa de paro en 6%, quieren bajar la tasa de desempleo y quieren mantenerla de forma indefinida. Calcule la correspondiente tasa de inflación de los periodos T más 1, T más 2, T más 3 cuando Z es igual a 0. Entonces aquí tenemos la fórmula y solo reemplazo la expectativa de inflación con Z igual a la influencia de la inflación del periodo anterior a las expectativas de inflación del periodo T. La reemplazo aquí con esa fórmula y tengo esto. Ahora si esto fuera igual a 0, entonces esto es 0 y todo el todos estos términos, estos dos términos va a ser igual a 0, ¿no? Cualquier número multiplicado por 0, 0. Y entonces tengo la inflación en el periodo T, 0,14 menos 2 en la tasa por la tasa de desempleo en el periodo T. Ahora, lo que voy a hacer para ver, bueno, ya tenemos el periodo T, para ver las siguientes, en los siguientes periodos voy a rezagar hacia adelante, Entonces, si esto fue en el periodo T, voy a rezagar un periodo, T más 1. Estos dos términos, 0,14 y 2, van a ser constantes, o sea, se van a repetir siempre. Y la tasa de desempleo también va a ser, voy a rezagar un periodo hacia adelante, ¿no? Luego voy a rezagar dos periodos hacia adelante y luego al tercer periodo hacia adelante. Por ejemplo, esta inflación puede ser la de 2014. Si rezago un periodo hacia adelante, esta inflación va a ser del 2015, ¿no? Igual, tasa de desempleo 2014-2015. Luego, si voy un periodo más adelante, esta puede ser la inflación en el 2016 y esto también tasa de paro en el 2016 y un periodo más adelante inflación en el 2017 y tasas de desempleo en el 2017, ¿no? Estoy rezagando periodos hacia adelante. Y lo que quieren las autoridades es situar la tasa de paro en 6%. Entonces, la tasa de paro o tasa de desempleo es UTEM, tanto en el periodo T como en T más 1, T más 2 y T más 3 va a ser 6%. Entonces, solo reemplazo en la fórmula en 6% o 0,06 y tengo algebraicamente que esto me sale 0,02 y en aquí como es lo mismo me sale 0,02 y aquí es lo mismo 0,02 y en el periodo T más 3 también. Entonces en todos los periodos es, si lo expresamos en porcentaje, un 2%, ¿no? Entonces lo que nos dice, ¿y por qué sucede esto? Porque Z es igual a 0. Entonces la curva de Phillips, en esta curva de Phillips existe una relación estable, ¿ya?, entre paro e inflación que las autoridades económicas pueden explotar, pueden mantener una tasa de desempleo constante y también tener una inflación constante, no solo aceptar esta inflación y pueden bajar su desempleo. Por ejemplo, aquí se bajó ya la tasa de paro de 6, bueno, de 7, que era aquí, al 6%, aceptando un poco de inflación, ¿no? Entonces, aquí está la gráfica y tenemos que aquí estaba la tasa de desempleo y la subimos hasta que creamos solo una de 6, pero aceptando una tasa
la inflación del 2%. Entonces se va a mantener en este punto y es cuando z es igual a 0, la curva de Phillips, ¿no? Siempre nos encontramos en este punto. Ahora, cuando z es igual a 1, ¿qué pasa? Entonces, igual, ¿no? Reemplazamos aquí la inflación esperada con z y luego reemplazamos esto con 1, o sea, y luego esto lo pasamos a sumar al otro lado. Como está restando, pasamos a sumar y tenemos esto. Ahora, tenemos aquí la misma fórmula. Como en el periodo no tenemos la inflación en el periodo t-1, entonces le decimos que va a ser 0. Entonces va a ser 0 más 0,14 menos 2 por la tasa de paro que estamos esperando. Vamos a suponer lo del anterior ejercicio, que las autoridades quieren situar la tasa de paro en 6%. Entonces 6%, ¿no? Tanto en el periodo de T más 1, T más 2 o T más 3, la tasa de paro queremos que sea 6%. Entonces 6% o 0,06 reemplazamos en la fórmula y algebraicamente lo mismo, ¿no? 0,02. Ahora este 0,02 aquí en este periodo era el t más 1. Entonces sacando un periodo hacia adelante va a ser el periodo t, luego el t más 1 y aquí es el t más 2. A ver, la arreglaré. Listo. Entonces, aquí tengo la inflación en t más 2, he resaltado aquí lo mismo, ¿no? La inflación del periodo t, luego t más 1, luego en el siguiente periodo t más 2 y t más 3. Aquí era en el periodo t menos 1. Sacando un periodo hacia adelante va a ser la inflación en t. La inflación en t, sacando un periodo hacia adelante, t más 1 y t más 2. Aquí lo mismo. La tasa de desempleo va a ser en el periodo t, luego sacando un periodo t más 1, t más 2 y t más 3, ¿no? Les hago periodos. Ahora, fíjense en esto. Si conectamos esto con esto, tenemos aquí, esto también se conecta esta inflación en t más 1 con esta inflación en t más 1 y esta inflación en t más 2 con esta inflación en t más 2. Entonces, cuando aquí tenemos 0,02 y la inflación en t, o sea, esta inflación en t es 0,02, entonces y esta z es igual a 1, entonces esperamos todo que sea la inflación del anterior periodo. Entonces esperamos que sea 0,02 o 2%. Y luego tenemos más 0,14 menos 2 por 0,06, que es la tasa de desempleo que queremos. Esto va a ser 0,04, ¿no? En el siguiente, este 0,04 lo ponemos aquí, porque es la inflación en t más 1. Y rezagando esta era la inflación en t más 1, entonces la ponemos aquí. Entonces algebraicamente, como queremos la tasa del desempleo de 6%, aquí nos da 0,06 de inflación en el periodo t más 2. Ahora en el periodo t más 3 la inflación en el periodo t más 2, entonces en el t más 2 0,06 y esto 0,06 más 0,14 menos 2 por 0,06 va a ser igual a 0,08. En este caso la inflación va a ir creciendo. Mantener ahora esta tasa de desempleo, querer bajarla del 7% al 6%, va a hacer que constantemente la inflación vaya subiendo. Y si queremos todavía más periodos mantenerla, entonces va a seguir creciendo hasta donde se quiera, ¿no? Entonces aquí el intercambio de desempleo e inflación va a generar una inflación mucho más alta cada periodo hacia adelante, solo manteniendo la misma tasa de desempleo. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, en este caso, disminuir, digamos, un punto porcentual el desempleo, la tasa de paro de forma permanente, digamos, disminuirla al 6%, implica aceptar aumentos continuos de la inflación. ¿Por qué? Porque la relación ya no es una relación estable. Entonces, lo que pasa aquí en este gráfico va a ser que la curva de Phillips se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Entonces aquí está la tasa natural de desempleo 7%, digamos aquí en el periodo 1, pero luego si queremos seguir manteniendo esta de 6, se va a desplazar la curva de Phillips, porque z es igual a 1, o sea, siempre se espera la inflación del periodo anterior, y la inflación del periodo anterior influye en la inflación del periodo actual. Bien, esta fórmula aquí, si esto es positivo, va a influir en aquí, ¿no? En la tasa de inflación del periodo actual. Entonces, cada vez se va a desplazar hasta donde se quiera, ¿no? Entonces, esto sería todo.